exitoso que trabaje por la ciudad. Fundación Reina de Quito. Este es un mensaje de FM Mundo. Doctor. Dígame, ¿qué tiene? Sí, mire, últimamente siento un cosquilleo. ¿En dónde? En el chat y en las redes también. Sobre todo cuando estoy aburrido. Ajá. Y los domingos se me aceleran las series de una manera que ni le cuento. Y las llamadas las siento elevadas. A mis amigos y a mi familia. Dígame, ¿es grave? Para nada. Para los que necesitan una buena dosis de conectividad, les presentamos CNT 360, el internet que viene con todo, TV móvil y fijo. Ármalo como quieras. CNT, conectémonos más. Disfruta de los días de tarjetas Banco Pichincha en Deprati. Este sábado 3 y domingo 4 de agosto llegan los días pensados en ti para que compres toda la tienda con el 20% de descuento exclusivo en moda y hogar. Además podrás diferir tus compras hasta 24 meses con intereses. Disfruta en Deprati a nivel nacional y en deprati.com. Aplican condiciones. No aplica belleza ni tecnología. Ya quiero empezar la universidad, pero nadie va a acercarse a mí con estos dientes chuecos. No te preocupes, ve a Dentalis. El diagnóstico es gratis y tienes la mejor ortodoncia americana desde $25 mensuales. ¿Dónde es? Tienen 4 sucursales en Quito. Son las mejores instalaciones del país con tecnología digital. Agenda tu cita llamando al 3947-350. 3947-350. Dentalis, nos gusta verte sonreír. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. FM Mundo. Cambia tu ritmo, busca tu estilo, muévete a donde el día va contigo. Encuentra aquí ese mundo que estabas buscando, a esa gente que en el día te está acompañando. Este es tu mundo, es FM Mundo. Mejores programas, tus talk shows favoritos. Este es tu mundo, es FM Mundo. Cámbiate a FM Mundo. Este es tu mundo, es FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Fue suspendido el debate del Código de la Salud en la Asamblea Nacional. El aborto no punible centró el inicio del segundo debate de las reformas al Código Integral Penal. El gobierno anunció el pago en bonos de las compensaciones jubilares. La Judicatura publicó los nombres de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que no autorizaron el levantamiento del sigilo bancario. Se aplaza la vacancia legislativa para el próximo 19 de agosto. En la información internacional, Paraguay y Brasil anulan la firma de un convenio energético tras una crisis política en ambos países. Hay preocupación en Bolivia por el aumento de casos de femicidio. Un tercer caso de ébola en el Congo, África, genera temor por la propagación de la enfermedad. New Jersey se convierte en el 7º estado de los Estados Unidos en aplicar una ley de suicidio asistido. Con el auspicio de... Con Mancard, nadie te quita lo vivido. Hospital Metropolitano, la salud es nuestra pasión. Tarjetas Banco Pichincha Miles, elegir es la recompensa. Metro, el diario que lee todo el mundo. Corporación Keyport. Produbanco, Grupo Promérica. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Coordinación General de Noticias, Priscila Romero. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 1 de agosto de 2019. Empezamos el 8º mes del año.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, informó esta tarde su decisión de desvincular a cerca de 100 empleados de ese organismo porque, según dijo el Ministerio de Finanzas, no le ha transferido los recursos correspondientes y no tiene cómo asumir el pago de sueldos a los empleados. Las personas desvinculadas del Consejo de Participación tenían contratos ocasionales, nombramientos provisionales y pertenecían al nivel jerárquico superior, es decir, son de libre remoción. Tuárez argumentó que nunca tuvo la intención de dejar sin sustento y se solidarizó con quienes despidió de la institución. José Tuárez y los consejeros Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá están inmersos en un juicio político en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones y otras causales más. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar. Conversaremos con el economista Marcelo Varela, catedrático universitario y analista económico, y con él hablaremos acerca del funcionamiento del pago a través de bonos al sector de los jubilados. Dialogaremos también con el ingeniero César Arias, él es experto en movilidad urbana. Con él hablaremos sobre la decisión del municipio metropolitano de extender el pico y placa o convertirlo en hoy no circulo. De acuerdo con el plan de repavimentación integral que ha decidido el alcalde, se iniciará el próximo mes de septiembre. Y también recibiremos en nuestros estudios a Vanessa Estrella, jefa de Seguridad, Salud y Ambiente de Petroamazonas, y con ella hablaremos acerca de la implementación del plan de manejo ambiental en los bloques 31 y 43 en el Yasuní. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Asamblea Nacional inició este jueves el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal COIP, que incluye iniciativas en materia de lucha contra la corrupción, delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas y adolescentes, seguridad ciudadana y reformas penales en materia de tránsito. Franklin Samaniego, miembro de la Comisión de Justicia, destacó la incorporación el miércoles del proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección del denunciante. Seguimos en la Asamblea Nacional, donde la votación final sobre el Código Orgánico de la Salud se suspendió sin una fecha definida para su continuación. Previo al debate, la asambleísta Gabriela Rivadeneira aseguró que el código no legaliza ni aprueba el aborto, pero obliga a los médicos a atender casos de emergencia obstétrica. Aquí más de lo que dijo Gabriela Rivadeneira. Primero, el Código de Salud no legaliza o aprueba el aborto. Eso será un tema del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que está diciendo el Código de Salud? Está diciendo que los médicos tienen que atender emergencias obstétricas, porque lo que ha pasado en la actualidad es que mujeres que llegan realmente desangradas, ya en estado crítico, no son atendidas por el área médica, y esa es una realidad que tiene que ser atendida en el sistema de salud. Segundo, sobre el tema del cannabis para fines médicos y terapéuticos, este COS no legaliza el uso recreativo de la marihuana, no. Es el componente de cannabidol, que incluso el texto es absolutamente claro en especificar que será la Autoridad Sanitaria Nacional que regule la comercialización de productos que contengan principios del cannabidol para personas con enfermedades catastróficas y degenerativas. En el Ecuador ya se consumen productos con cannabidol. Por su parte, el asambleísta Sebastián Palacios afirmó que el movimiento Suma pedirá una votación por los libros en el Código Orgánico de la Salud y que los legisladores de esa bancada tendrán libertad en la votación en temas como el aborto. En el momento ya de la votación, nosotros definiremos, si es que se lo hace, como va a ser nuestro planteamiento por libros, cuál va a ser nuestra posición en cada uno de esos libros. Nosotros siempre hemos planteado que en temas que tengan que ver con fe,
con temas personales de cada uno de los asambleístas, hay absoluta libertad de conciencia. De hecho, se viene un debate importante ahora en el Código Integral Penal. Nosotros, como bloque, defendemos el modelo de gobierno responsable, y dentro de este modelo se aceptan y se respetan la diversidad de criterios. Creo que eso es algo único de nuestro movimiento. A través de cadena de televisión, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que desde ayer, miércoles, se empezaron a pagar en bonos las compensaciones jubilares a 250 personas. Según el anuncio, hasta el momento 4.732 jubilados se han mostrado a favor de recibir dichos bonos y han solicitado la apertura de una subcuenta en el Banco Central del Ecuador. Martínez añadió que el acceso a esta compensación es voluntaria. Quienes accedan a este mecanismo podrán quedarse con el bono hasta su vencimiento, recibir mensualmente en efectivo los intereses y al finalizar la vigencia del bono recibir el capital en su cuenta personal. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Los gobiernos de Paraguay y Brasil firmaron la anulación del acta firmada en mayo para la contratación de energía de la hidroeléctrica Itaipú, gestionada de forma bilateral ante la crisis política desatada en Paraguay. La crisis llevó el lunes a dimitir al ministro de Exteriores de Paraguay, Luis Castiglione, junto con el director de la Administración Nacional de Electricidad, Alcides Jiménez. El embajador paraguayo en Brasil, Hugo Zaguier, y el director del lado paraguayo de la hidroeléctrica, José Alderete. Las dimisiones llegaron tras la difusión del documento firmado en el mes de mayo, que establecía un calendario para la compra de energía a la presa hasta el año 2022. La Iglesia Católica alertó este jueves que la violencia contra las mujeres en Bolivia sigue aumentando alarmantemente, así lo dijo, tras 74 casos de femicidio en lo que va del año, un índice mayor a los 61 ocurridos en el mismo periodo del año pasado, según cifras de la justicia. La conferencia episcopal levantó su voz de dolor y denuncia su profunda preocupación por los casos de violencia contra las mujeres y las familias que, lejos de disminuir, siguen aumentando alarmantemente, produciendo muerte y sembrando luto en las familias, según un documento divulgado este jueves. Recientemente, el gobierno boliviano activó un gabinete multidisciplinario para estudiar medidas que permitan reducir ese índice. Ruanda cerró su frontera con la República Democrática del Congo este jueves tras la confirmación de un tercer caso de ébola en Goma, ciudad congoleña situada en el límite entre ambos países, ante el riesgo de una mayor propagación de la enfermedad en la región. Por decisión unilateral de las autoridades, los ciudadanos ruandeses no pueden ir a Goma. Los congoleños pueden salir, pero no pueden volver, indicó un comunicado de la Presidencia de la República del Congo. La epidemia golpea 2 provincias del este de ese país. Desde agosto del 2018 acumula 2.701 casos, según el boletín de las autoridades sanitarias publicadas esta semana. Los países europeos que no consiguen ponerse de acuerdo sobre su candidato para dirigir el Fondo Monetario Internacional votarán este viernes 2 de agosto por mayoría calificada al sucesor de Christine Lagarde, su actual directora. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, designado 2 semanas atrás para dirigir las discusiones y elegir antes de fines de julio al candidato europeo, constató de inmediato la absoluta falta de consenso respecto a un nombre. En este contexto, organizó una conferencia telefónica en la que participaron 28 ministros de finanzas de la Unión Europea. 5 candidatos han confirmado su intención de seguir en carrera por la dirección del FMI, que la francesa Lagarde abandonará para presidir el Banco Central Europeo. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados. Esta y otras noticias de interés, encuéntrelas en www.notimundo.com.es y en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Notimundo. Información inmediata.
Y enseguida las mejores recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. Se recuerda que no importa la edad o el momento de la vida en el que te encuentras, siempre hay una buena razón para prevenir. El Hospital Metropolitano pone a tu disposición sus planes de chequeos médicos para toda la familia. Conoce más ingresando a www.hospitalmetropolitano.org y agenda una cita llamando al 1-800-463-876. 17.533 personas de las 6 comunidades de la zona de influencia del aeropuerto se benefician del programa Compartamos. Este programa consiste en la donación de materiales usados en buen estado a diferentes organizaciones y personas con un enfoque de reutilización y reciclaje. Aprovecha el 25% de descuento en restaurantes los días jueves con tus tarjetas Produbanco. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Credibilidad, presencia y profesionalismo. Gisela Bayona desde este lunes 5 de agosto a las 13 horas en Notimundo a la carta, solo por FM Mundo Quito 98.1 y FM Mundo Live. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Uno de los principales planes de la NASA es llegar a Marte, un reto que podría volverse realidad en el año 2021. Guillermo Arduino de nuestra cadena aliada CNN en Español nos trae los detalles de esta noticia. Saben que los planes de la NASA continúan con su enfoque en el planeta Marte, aunque las leyes de la física dicen que es casi imposible levantar y dirigir un aparato volador en Marte. Ingenieros estadounidenses han creado un helicóptero lo suficientemente ligero y rápido como para explorar el planeta Marte a vista de pájaro. Es una nave autónoma que realizará vuelos programados desde la Tierra, irá en la barriga del robot Mars 2020, un laboratorio científico sobre ruedas que despegará en el verano del 2020 con el objetivo de llegar a Marte en febrero de 2021. En la actualidad no se hace una exploración de Marte volando, hoy se hace todo con robots en la superficie y naves espaciales en órbita, pero si se agregara la dimensión aérea, se extendería significativamente la forma de exploración. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. El espectáculo español con más repercusión en la actualidad. Espectacular, único, siempre así, sinfónico. Un tributo a la música popular de Andalucía. El concierto que ha conmovido al mundo del arte llega a Quito por sus fiestas. Siempre así, sinfónico. Un espectáculo de categoría que usted no se lo puede perder. 26 de noviembre, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Centro Comercial El Recreo, Quórum y Mall El Jardín. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Siempre así, sinfónico. Te lo trae Top Show. 25 años cumpliendo. ¿Cuánto tiempo juntos, mamá? Estuve tan calientito ahí adentro. Me encantó oír tus risas, sentir tus antojos a medianoche y esas pataditas que daban susto a papá. Pero no podemos seguir así. Es hora de conocernos. Estamos listos para recibir a tu mejor tesoro. Metromaternidad del Hospital Metropolitano. El mejor lugar para nacer. Contamos con profesionales de gran trayectoria, infraestructura y quirófanos modernos. Y nuestra área especializada de neonatología. Elige el Hospital Metropolitano. Tu bebé en las mejores manos. Consúltanos en 1-800-H-Metro. www.hospitalmetropolitano.org. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata. La semana pasada el gobierno explicó que de la deuda total que mantiene con el sector de los jubilados, la cual asciende a $350 millones, cerca de 240 millones se cancelarán con bonos del Estado. Este jueves el gobierno anunció que ya inició el pago a 250 personas. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora nos acompaña en nuestros estudios el economista Marcelo Varela. Él es catedrático de IAEN y analista económico. Economista Varela, bienvenido a Notimundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, María del Carmen. Bueno, lo que vengo a decir aquí es de mi propiedad. Yo no vengo en representación de ninguna institución. Eso es importante. Lo habla a título personal. Exactamente, sí. Entonces, hablar sobre este tema es obviamente ver lo que el gobierno les ofreció a los jubilados. Y el gobierno les ofreció a los jubilados pagarles en dinero en efectivo. Hoy se menciona que se va a pagar en bonos y el gobierno dice que hay 4.732 maestros jubilados que se acogen, ¿no es cierto?, al pago de la compensación jubilar con bonos. Pero esto es mentira. ¿Por qué está tan seguro? Raúl Llanes, que es el coordinador de los maestros jubilados, indica que apenas son 255 jubilados quienes aprobaron el proceso para recibir bonos, el resto no. ¿Qué es lo que hizo el resto de los 4.200 jubilados? Inscribió una cuenta en el Banco Central esperando que le deposite el Estado, porque ese había sido el primer acuerdo. Entonces, los únicos jubilados son 255, que seguramente deben ser jubilados que estaban en un nivel superior de ingresos. Sus jubilaciones deben de hacerles estar tranquilos y ellos cogen los bonos y van a empezar a ganar tal vez mensualmente y al final del tiempo, cobrar todo el capital. Pero el resto está en desacuerdo, dice el propio coordinador de los maestros jubilados. La pregunta es cómo se hace si no hay liquidez en el Estado para asumir ese justo pago que necesitan los maestros, que se lo merecen. Además, están jubilados, han terminado su actividad laboral, muchos de ellos están enfermos, algunos han fallecido sin ver ese dinero. Sí, a ver, aquí hay dos condicionantes de donde había liquidez. La primera, el Estado necesita 350 millones, dice, aunque en la realidad puede bordear los 1.200 millones de dólares, lo que se necesita. ¿De dónde salía eso? Primero, si no se hacían las remisiones tributarias de 4.500 millones, si se cobraba la subfacturación de importaciones de 2.000 millones y se cobraba las propias revisiones laborales de más de 1.000 millones de dólares, había suficiente para pagar. Primera condición. Pero, segunda condición. Un ratito, economista, permítame puntualizar aquí. La remisión es un mecanismo por el cual deja en cero todos los costos adicionales a la deuda tributaria que tienen estos agentes económicos. Entiéndase, multas, recargos y demás. Pero la deuda fiscal de estas instituciones, de estas empresas del sector privado, están intactas y las tienen que pagar. Sí. Lo que se ha hecho es conseguir liquidez para el Estado, evitando un juicio, porque están reclamando el no pago a estas empresas privadas. Se les retira el interés causado, la mora, etcétera, pero se les pide el pago de lo que tienen que pagar por impuestos. Así lo entiendo yo a la remisión. Totalmente de acuerdo, pero eso es dinero que debía de entrar a las arcas fiscales. Más o menos, es como un préstamo bancario. En los bancos, algún momento que hagan una remisión de pagos y que la gente pague su deuda, obviamente terminaría perdiendo. ¿Por qué? Porque esa no es la lógica. Lo mismo le sucede al sistema del Estado. Es decir, el Estado dejó de percibir esos recursos. Esa es la claridad. Entonces se dice, ¿de dónde se sacaba? De esos recursos que sí debía de recibir. Pero eran recursos inciertos porque eso estaba en litigio. Y lo que ha hecho el Estado es decir, ok, no les vamos a cobrar
los intereses que ha generado esto y páguenos lo que le corresponde. Y han accedido. Entonces, es un dinero que podía venir después de 1, 2, 3, 5 años al Estado ecuatoriano, o perdía el Estado ecuatoriano, que pueden darse casos. Difícilmente, porque la ley tributaria era clara respecto a estos condicionantes. Es decir, lo que aquí el Estado debió de haber actuado es que la justicia lleve a cabo los procesos rápidamente. Y todo el mundo sabemos cómo actuó la justicia frente a todos estos litigios. Solamente 3 empresas se beneficiaron con cerca de 960 millones de dólares. Solamente 3 empresas, Freddy. Entonces, ahí había los recursos. Era plata del Estado, primera condición. Segunda condición, entre enero a julio del 2019, el Estado recibe de organismos internacionales más de 2.300 millones de dólares. De ahí pudo haber destinado también una parte para estos pagos. Es decir, había las condicionalidades para que el gobierno pueda pagar. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno dio prioridades ¿a qué? A obviamente hacer estas remisiones y no a pagar a los jubilados. Es decir, en esto creo que hay que tener la certeza. Pero con las remisiones no hay erogación de dinero, economista, ahí estamos discrepando. No es que ha dado el Estado dinero, liquidez a estos sectores privados. Lo que ha hecho es dejar de cobrar intereses que estaban por aclararse después de un juicio a ver si debían pagar o no. Por supuesto que era liquidez de todo ese sector empresarial o gran empresarial que se beneficiaba, Freddy. Porque si ellos tuvieran que pagar todos los intereses, vuelvo a poner el ejemplo, ¿le quita o no liquidez a una persona que tiene que pagar como es intereses por una deuda bancaria? Por supuesto. Y si no paga, ¿tiene más liquidez o tiene menos liquidez? Si no paga, ¿tiene más liquidez? Por supuesto. Pero cuando esto se resuelva y si le dan la razón. Totalmente de acuerdo. Y la ley es clara. Quien debe, tiene que pagar. Porque de lo contrario, alguien que debe al banco, que entre en un litigio, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los jueces o la justicia? ¿Le van a dar el veredicto? ¿Le van a tener extendiendo el litigio por años, como sucede con las grandes empresas? Téngalo por seguro, Freddy, que eso no va a suceder. Es decir, también hay que ver cuál es la realidad. Entonces, el Estado tenía liquidez. El Estado obviamente tenía recursos. Y el otro mecanismo es todo lo que está recibiendo en estos meses por desembolsos de los organismos internacionales, producto de ese acuerdo de los 10.200 millones de dólares, de los cuales 4.600 millones vienen durante este año. Es decir, pudo haber hecho una prioridad y destinado parte de lo que hasta ahora Julio ha recibido más de 2.300 millones de dólares, pudo haber destinado los 350 millones de dólares que el Estado dice que requiere. Porque ahora, ¿qué va a hacer el Estado? Dice que de los 350 millones que tiene que dar, 240 millones se direccionan en bonos. Es decir, el Estado pudo haber direccionado parte de esto. ¿Qué sucedió aquí? Las prioridades. Aquí solamente hay que puntualizar lo siguiente. Este es un incentivo de jubilación creado en el año 2015 en el gobierno de Rafael Correa, no el monto por jubilación que seguramente ya lo recibieron los maestros. Por supuesto. Con justicia, con legitimidad, por supuesto. Entonces, esto es un pago adicional que propició el gobierno del expresidente Correa para animarles a los maestros a desvincularse de sus trabajos y a jubilarse. Es decir, no estamos primero hablando de la jubilación, estamos hablando de un incentivo. Y si el Estado no tiene dinero líquido para pagar, debería tenerlo, yo estoy de acuerdo, pero si no lo tiene, está ofreciendo el pago con bonos, que son papeles a plazo, para cobrar a plazo, y que rinden interés si es que los invierten. Lo que habría que hacer es ayudarles, asesorarles a esos maestros para que los que quieran hagan líquidos esos papeles con el castigo que establezca el mercado, y los que tengan la posibilidad de invertir esos papeles, tener una rentabilidad anual hasta que venza este bono. Sí, esto es válido, siempre y cuando los jubilados tengan dinero para vivir, pues. Pero ¿cuál es el problema de la mayor puntualización parte? Que esta fue un incentivo, no el pago de jubilación. Totalmente de acuerdo. Las pensiones jubilares ellos lo deben de seguir recibiendo, pero tal vez es insuficiente, considerando cómo son en la mayoría de los casos las pensiones jubilares, unas pensiones que no les permiten cubrir ni la canasta básica siquiera. Es decir, en esas condiciones es válido la emisión de
bonos desde el punto que el gobierno va a cobrar, pero desde el punto del jubilado, ¿realmente un bono es beneficioso? No es de ninguna manera beneficioso, Freddy. ¿Por qué? Porque esos bonos él tiene que irlos o a negociar en el sistema financiero o en la bolsa de valores, y aquí viene una pregunta. ¿Quién tiene el poder de negociación? Si el jubilado lleva el bono a cualquier banco o a la propia bolsa de valores, ¿quién tiene el poder de negociación? El que va a comprar ese papel. Entonces el que va a comprar ese papel va a ver la necesidad que él tiene de liquidez y le va a decir, bueno, te doy al 80, al 70, al 60, yo qué sé, a tal porcentaje, ¿aceptas o no? La primera posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Que mensualmente vayan cogiendo, ¿no es cierto?, el interés que más o menos bordea el 3,5% anual, que mensualmente lo vayan cogiendo, y al final, obviamente, de los 7, 10 años, dependiendo cómo negocien los bonos o cómo se emitan los bonos, ellos recuperen el capital. El problema es las necesidades de liquidez que tienen ellos. Por tanto, el gobierno nunca debió de haber direccionado un mecanismo de bonos que a la larga no le beneficia al jubilado. Vuelvo a insistir, ¿quién tiene, Freddy, el poder de negociación? Y obviamente el poder de negociación no lo tiene el jubilado. Usted es economista Varela, y una idea interesante podría ser que se unan los jubilados y no negocien independientemente esos bonos, los hagan en grupo, los entreguen a empresas privadas que puedan canjear por pago de impuestos, por ejemplo. El mecanismo que habían acordado, dice Raúl Llanes desde un inicio, fue que se les pague en efectivo. Y el gobierno aceptó pagarles en efectivo. No hay ninguna otra negociación. En eso estamos de acuerdo. Pero aquí viene lo grave. Hoy, o mejor dicho, el día de ayer, Roldán anticipó que para pagar estos valores a los jubilados hay que llevar a cabo un esfuerzo extra de los ecuatorianos. ¿Y qué implica ese esfuerzo extra de los ecuatorianos? Primero, ya se sabe claro, y ya se define, y esto es lo que va a suceder en los siguientes días. Se va a reducir o se va a quitar un porcentaje del 13º sueldo para cubrir esto, y adicionalmente el incremento del IVA. Se está utilizando... ¿Este es un anuncio que usted ya conoce del gobierno o que van a hacer? Por supuesto, porque Raúl Llanes dijo que eso el gobierno les pidió negociar. Una parte del 13º sueldo para cubrir esto, y adicionalmente un incremento del IVA similar a la ley solidaria. Entonces, todo este esfuerzo extra de los ecuatorianos se lo sigue cargando ¿a quién? A las personas. Entonces, las personas seguimos nosotros con todos los esfuerzos que se van dando aquí frente a todos estos problemas. ¿Y dónde está el esfuerzo de la empresa? Porque aquí es claro, ¿quién paga IVA? El consumidor no paga IVA a la empresa. ¿A quién se le descuenta? Pero puede hacer un cruce de cuentas. Exactamente, sabemos eso. El IVA a importaciones fundamentalmente. Y el otro obviamente es el 13º sueldo. Las empresas obviamente no se les reduce el 13º sueldo. ¿A quién se les reduce? Nuevamente a las personas naturales. Entonces, nuevamente el esfuerzo viene como siempre a las personas naturales y no a las empresas. Entonces, mi pregunta nuevamente, ¿dónde está el esfuerzo de los empresarios? ¿Dónde está el esfuerzo de las empresas? Y son mecanismos no adecuados. ¿Por qué? Asumamos que se va con este mecanismo en base de o similar a la ley de solidaridad, poderles compensar con un incremento del IVA a los jubilados. ¿Qué implica esto? Que el consumo se va a ver restringido. ¿Y qué pasa si el consumo se restringe? La economía se ve afectada. Es decir, ha descartado el ministro de Finanzas el incremento del IVA, que venía siendo aumentado como uno de los requisitos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al menos de momento lo descartaron. Freddy, negaron que iba a haber una carta con el FMI. Recuérdelo. Han negado muchas cosas el gobierno y después ha terminado haciendo. Y justamente todo lo que niegan, terminan después de un tiempo haciéndolos. Entonces tenga la certeza que ellos van a ir por ese incremento del IVA y hoy van a utilizar el mecanismo del pago a los jubilados y que seamos solidarios con los jubilados para incrementar el IVA. Téngalo por seguro. Así como yo le dije que venía la carta de intención y no me equivoqué, hoy también le digo que yo no me equivoco frente a esto. Pero el gobierno está cometiendo una torpeza, porque esto no va a afectar ni a beneficiar a la economía, ni tampoco a los jubilados.
estos mecanismos de llevar a cabo un incremento del IVA o de reducción del salario del tercer décimo sueldo para direccionarlos y compensar y poder pagar esto a los jubilados, va a generar una contracción en el consumo y por tanto se va a seguir afectando la economía. Me preocupa que lo diga como un hecho porque no hay un anuncio oficial en ese sentido, economista Varela. Sí, pero Raúl Llanes ya confirmó esta negociación, que esto es el pedido del gobierno para poderles pagar, y si no se lleva a cabo este pago o estas condiciones, simplemente el gobierno no va a poder pagarles. Entonces ellos tienen que aceptar o apoyar el incremento del IVA y de la reducción del 13º sueldo para pagarles sus salarios, sus bonificaciones jubilares. Sus incentivos. Exactamente. De lo contrario, obviamente no les van a poder pagar. Eso ha sido en eso explícito Raúl Llanes. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el punto de vista del economista Marcelo Varela. Él es catedrático universitario, analista económico, y este es su punto de vista respecto de este pago incumplido a los maestros jubilados que accedieron a un incentivo para la jubilación en el año 2015 en el gobierno de Rafael Correa, y desde allí se acarrea esta deuda. Hoy quieren con justicia reclamar esos dineros y el Estado quiere entregarles bonos porque no tiene liquidez, según se ha manifestado. Economista Varela, muchas gracias por habernos atendido. Siempre es un gusto. Gracias, Freddy. Gracias, María del Carmen. Un gusto también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro portal www.fmmundo.com. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo. Ahora en KFC, todos los días, al pagar con tu tarjeta de débito o crédito Produbanco, recibe el 20% de descuento en nuestro festín mega variedad. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2019. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Asamblea Nacional aplazó su vacancia legislativa. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa en atención al pedido de la Comisión de Fiscalización. Los integrantes de esa mesa desean concluir los trámites de las 3 solicitudes de juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, y los consejeros Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio. El Consejo de la Judicatura publicó este jueves los nombres de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que no autorizaron el levantamiento de su sigilo bancario. La entidad dijo que ante el requerimiento realizado dentro del proceso de evaluación a los magistrados, 27 de los 36 integrantes de la Corte, es decir, 21 jueces y 15 conjueces, autorizaron el levantamiento del sigilo bancario y declararon no estar incursos en las prohibiciones establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y en ese mismo tema, el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, explicó en Notimundo a la Carta que a mediados de octubre se conocerá el informe final de la evaluación a la Corte Nacional de Justicia, que podría terminar en destituciones.
Recordemos que luego de esta selección de fallos empieza el análisis, tendrán que emitir un informe y luego también tenemos la fase que es de una sustentación oral. Tendremos que convocar también para que los señores jueces y conjueces rindan esta comparecencia oral ante los evaluadores. Aquí lo que vamos a hacer es una sentencia que es sorteada, tendrán que ellos sustentar dentro de esta evaluación. Entonces esta fase nos lleva también un tiempo dentro del proceso. Nosotros estimamos dentro de lo programado que a finales de septiembre tendríamos ya el informe que nos presente el comité evaluador, que este informe no es el definitivo, este informe tiene que subir a conocimiento del Pleno y de nuestras unidades administrativas del Consejo para que tome una decisión. Serán notificados cada uno de los jueces y conjueces con la calificación que han obtenido ellos dentro del proceso. Esto se estaría programando tal vez para hasta mediados de octubre, si es el caso, ya de tener un informe definitivo. En Notimundo La Carta, el asambleísta Ángel Gende comentó que desde la Comisión de Fiscalización se recomendará una investigación sobre la candidatura de José Tuárez, que fue aprobada irregularmente por el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Aquí algo más de lo que dijo en Notimundo La Carta el asambleísta Ángel Gende. Obviamente dentro del marco que nos corresponde a nosotros, ya inclusive ya tomamos la resolución, ya lo planteamos ahí el compañero Eliseo Azuero, quienes habla, planteamos de que esto sea una recomendación para que en base a la documentación que vamos a presentar, tanto a la Contraloría y Fiscalía actúen de oficio en la investigación, porque esto hay que esclarecer, no puede quedarse tranquilamente. Estamos hablando de una instancia de control, que son los vigilantes, que son los encargados de organizar un proceso electoral, que ocurre en ese tipo de situaciones. Eso es inaceptable. Entonces, la próxima semana vamos a pedir la comparecencia del comité de verificación del Consejo Nacional Electoral, esta comisión de verificación que estaban encargados de vigilar y que supervisar todos los requisitos de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral aún no cierra el periodo electoral anterior. O sea, imagínense cuánto tiempo hemos pasado y no cierran todavía. O sea, no hay informes finales, no hay informes definitivos, entonces no podemos iniciar el control político todavía porque tiene que haber un informe. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Este jueves se sintió en el centro de Chile un sismo de magnitud de 6.6 sin que se registraran víctimas ni daños materiales, de acuerdo a reportes oficiales preliminares. El Centro Sismológico Nacional de ese país informó que el sismo tuvo un epicentro ubicado a 43 kilómetros al noroeste del balneario de Pichilemu, unos 200 kilómetros al sur de Santiago, con una profundidad de 11 kilómetros. Un reporte de la Oficina Nacional de Emergencias dijo que tras el sismo no se reportaron daños a personas, alteraciones a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo, aunque los organismos técnicos aún se encuentran evaluando la situación regional. El gobierno de Nicaragua envió una carta al representante del Papa Francisco y a la Organización de Estados Americanos en la que dio por concluido el proceso de diálogo con la oposición. El nuncio Valdemar Sommertag indicó que recibió una carta firmada por el canciller Denis Moncada en la que el gobierno de Daniel Ortega le comunicó al Vaticano que la negociación con la Alianza Cívica iniciada en febrero culminó con la ausencia definitiva de la otra parte. En mayo, los miembros de la Alianza Cívica abandonaron la mesa de diálogo para presionar al gobierno para que excarcele a más de 700 detenidos que la oposición consideraba presos políticos. Una nueva ley de suicidio asistido que entró en vigor en Nueva Jersey, en Estados Unidos, autorizará a los pacientes con enfermedades terminales a poner fin a su vida con fármacos. El gobernador demócrata Phil Murphy promulgó la ley en el mes de abril, lo que convierte al estado en el séptimo de ese país con una medida similar. En junio, Maine promulgó una ley semejante para convertirse en el octavo estado. La ley de ayuda médica para el fallecimiento de enfermos terminales permite solo que los pacientes desahuciados y que tienen un diagnóstico de 6 meses o menos de vida puedan adquirir medicamentos para ponerle fin. La crisis climática puede ser la culpable de la misteriosa propagación de una superbacteria resistente a múltiples fármacos, Candida auris,
según un estudio publicado esta semana. Hasta hace poco los científicos consideraban como un misterio el cómo apareció en más de 30 países de todo el mundo, una década después de ser descubierta por primera vez en 2009. Surgió un nuevo estudio publicado en la revista Envío. Dice que esta grave amenaza para la salud pública puede ser el primer ejemplo de una nueva enfermedad fúngica que emerge debido a la crisis climática. Los expertos han advertido que la crisis climática podría detener e invertir el progreso realizado en la salud humana. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live para que seas parte de todo lo que sucede en nuestros estudios. Esta es la noticia Metro. Con el crédito de $87.1 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo a la EPMAP, se dará inicio al proyecto Paluguillo para el incremento en la cobertura de agua potable y alcantarillado que beneficiará a 300,000 personas en Calderón, San Antonio de Pichincha, Pomasqui y Calacalí. Además, se fortalecerá la planta de Bellavista y el Troje en el sur, según informó el gerente general de Agua de Quito, Carlos Uriarte. Y esta fue nuestra noticia Metro. Metro, el diario que lee todo el mundo. Esta y otras noticias, encuéntrelas en www.metroecuador.com.es. Esta fue la noticia Metro. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Este jueves te esperamos en Salsa Cocina Latina. El show en vivo estará a cargo de Tresillo Son, en un tributo increíble a un artista caribeño que no pasa de moda. Lo mejor de Marc Anthony. La gente anda diciendo por ahí. Con tarjetas Produbanco, recibe 25% de descuento en todos tus consumos. Ella no me ama. Salsa Cocina Latina. Reservas 322-8614. WhatsApp 0979-888-888. Avenida Orellana, 155, entre Isabela Católica y 12 de octubre. Salsa Cocina Latina. Salsa. En esta edición de Nuestro Mundo Air Magazine Keyport, Mark Zuckerberg, el magnate de las redes sociales, cambia las reglas del juego y crea su propia moneda virtual. En Ecuador, el sector inmobiliario apuesta por lo digital. ¿Cómo hacer un cierre de ventas exitoso? Y 3 metodologías para medir y mejorar los resultados de tus colaboradores. En turismo, las bellas playas de Santa Elena. Marco Polo, el mítico viajero. Y una entrevista a la actual ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín. Además, el aeropuerto Mariscal Sucre y su amplia oferta de compras para los viajeros. Análisis, negocios, viajes, entretenimiento y tendencias. Nuestro Mundo Air Magazine Keyport, el magazine para el viajero contemporáneo. Encuéntrala en nuestras salas VIP, buses de aero, puntos de interés y nuestromundo.com.es. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Debido a los trabajos previstos en el Plan Integral de Pavimentación, el municipio de Quito tiene previsto extender para septiembre próximo el horario de restricción de la circulación vehicular llamado ahora pico y placa. La medida también incluirá a los taxis y motos, para los cuales, en caso de los taxis y en las motos también, actualmente no rige esta medida. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a analizar este anuncio del señor alcalde de Quito, Jorge Yunda, y digo anuncio porque todavía no es una decisión, no ha sido comunicada como tal. Tampoco existe claridad respecto de la extensión que tendrá realmente
esta medida. Hoy por hoy el pico y placa arranca a las 7 de la mañana y termina a las 9:30, y de igual forma en la tarde arranca a las 7 de la noche, a las 4 de la tarde y termina a las 7 de la noche o 7:30 de la noche. La propuesta es inicialmente que vaya de 7 de la mañana a 7 de la noche de corrido, pero últimamente se ha filtrado una posición de que podría ser de 5 de la mañana a 8 de la noche. Esto todavía no lo clarifica, esto se conocerá a ciencia cierta cuando el alcalde tome definitivamente la decisión. Pero vamos a analizar este anuncio con el ingeniero César Arias. Él está aquí con nosotros en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida. Él es experto en temas de movilidad. Ingeniero Arias, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted por su tiempo. ¿Qué criterio le merece a usted esta medida anunciada, insisto, por el señor alcalde de Quito? A ver, me parece que la medida un poco tiene varios mensajes ahí, como usted bien lo decía. En un primer momento se hablaba que se cambiaba el pico y placa por el hoy no circula, es decir, que no circula durante todo el día. El sistema de no circula ha funcionado en México y también en Santiago de Chile. No, en Colombia funciona el pico y placa. El tema del pico y placa tiene una ventaja, llamémoslo así, que solamente le restringe durante las horas pico. ¿Por qué? Porque en esas horas pico se produce una alta demanda. El objetivo del pico y placa es bajar la demanda en las horas picos y un poco repartir en las otras horas valle. En ese sentido, por ejemplo, en el pico y placa hay muchas personas que no pudiendo llegar después de las 7 de la mañana, llegan entre las 6 y las 7. O sea, en ese día ellos cambian su horario y llegan antes a la oficina o al trabajo. Esta modalidad también tiene la posibilidad o tiene la parte buena en el sentido de que muchos vehículos comerciales pueden operar después de las 9 de la mañana. Entonces, y no afectan el pico. El tema de hoy no circula fue basado más en los temas de contaminación. Es decir, la Ciudad de México, Santiago de Chile, con niveles altísimos de contaminación, restringen un día completo la circulación de vehículos. Por placas igual. Por placas igual. Entonces, y ahí van restringiendo un día, 2 días, por ejemplo, un día lunes pueden ser 3 o 4 dígitos, ¿no es cierto? Eso significa que varios días de la semana no se pueden circular. Yo creo que en el caso de Quito hace falta un poquito más de dialogar y de estudio, ¿no? Fíjese que la primera vez que se puso el pico y placa no se incluyó a los taxis. Entonces esto fue un error garrafal, primero en contra de una política municipal de fortalecer el transporte público, derivó en una política municipal de fortalecer el sistema de transporte de taxis. Entonces, como resultado de eso, el mejor negocio para los taxistas fue salir en las horas pico. Y obviamente en las horas pico nosotros vemos que hasta en las vías principales, hasta el 40% del tráfico está constituido por vehículos amarillos. Ciertamente. Cuando se encargó una evaluación, me parece que a la Universidad Central, se encontró que en promedio los vehículos de colores, los privados, cualquiera de los vehículos que circulan en Quito, transportaban en promedio 1.5 pasajeros, mientras que los taxis transportaban 1. Sin embargo, los taxis ocupan el mismo espacio que los vehículos particulares. Entonces le hizo un flaco favor, ¿no es cierto?, al tema de la congestión. Tenía que ser universal. Todos, motos, taxis, vehículos particulares tenían que entrar en la restricción, pero la presión de los señores taxistas hizo que no entren ellos ahí, y esto produjo, entre otras cosas, la demanda por cupos de taxis. Se creó un incentivo para los taxistas. Se creó un incentivo y obviamente creció el número. Creció el número de los taxis, y con todos los problemas derivados del incremento de cupos en la municipalidad. Entonces, estas medidas tienen que ser un poquito mejor pensadas, hay una tendencia en el mundo a restringir la circulación de vehículos particulares, y más bien hay que comenzar a pensar no solamente en esto de la restricción de la placa, sino que se vea la ocupación de los vehículos. Es decir, por ejemplo, un vehículo que va con 3 personas,
a lo mejor no tiene pico y placa, ¿no es cierto? Se exonera de esa medida, digamos. Se exonera de esa medida, porque el objetivo fundamental es lograr mayor eficiencia en la ocupación de los vehículos particulares. Ahora, ingeniero, esto es una medida temporal que se va a dar únicamente por el proyecto de repavimentación que se va a hacer en las calles de la ciudad de Quito. ¿Usted considera que esta medida entonces debería quedar de forma definitiva? Yo pienso que hay que pensarla bien y definitivamente la tendencia mundial de todas las ciudades es a restringir la circulación de los vehículos que tienen muy pocos ocupantes, ¿no es cierto? Por eso se habla del pool de personas en un vehículo, del carro compartido, de este tipo de cosas, que hacia eso se va. Pero al momento la ciudad cuenta, por ejemplo, con un sistema de transporte eficiente justamente para que los ciudadanos puedan movilizarse a sus trabajos, puedan hacer su vida normal sin ningún problema. Es un problema el nivel de servicio del transporte público, pero lo que hay que tener claridad también es que ningún servicio de transporte público le va a dar la comodidad que le da el automóvil. Eso no existe, ni aquí, ni en París, ni en Madrid, ¿no es cierto? Los sistemas europeos de transporte público son mejores, pero obviamente cuestan muy caro. Entonces un pasaje, por ejemplo, en Madrid está en €1.50 y más 1.000 millones de euros que solo la ciudad de Madrid tiene que subsidiar para el sistema de metro, no se diga para los AVEs y todas las cosas. Entonces el sistema de transporte cómodo, lindo, como lo vemos. Pero entonces allá sí es viable, pues no podemos entonces comparar con que se pueda dar también aquí en nuestro país. Ese es un problema y a lo que hay que ir es que hay que cobrar al propietario de vehículo particular lo que cuesta tener esa comodidad de ir en su propio vehículo. Eso no se está pagando ahora. O sea, lo que cuesta la construcción de vías, lo que cuesta los estacionamientos, la ocupación del espacio público, lo que cuesta la contaminación que causan los vehículos particulares, lo que cuestan los accidentes y todos los costos de salud. Eso no está siendo cobrado a los usuarios. Entonces, la tendencia hoy día en la restricción es cobrar por el uso de la vía pública. Eso es lo que se viene. Un poquito haciendo parangón con el agua potable. De alguna manera ya estamos pagando eso. Algo se paga, pero no tanto todavía. Por ejemplo, en el tema de agua potable, antiguamente no se pagaba por el agua potable. Todo el mundo pagaba un mensual, digamos. Un estimado. Un estimado, pero no tenía la medición. Recuerdo un caso célebre de una de las poblaciones en el Ecuador que el consumo de agua era tremendo y se quería poner más captaciones de agua, etcétera. Cuando los técnicos fueron, se dieron cuenta de que no había medidores. Se puso los medidores y se acabó la escasez de agua porque toda la gente regaba las huertas con el agua potable. Cuando no se cobra, hay un desperdicio del recurso. Las vías son un recurso escaso, ¿no es cierto? Y está sirviendo más o menos al 30% de la población. Que tiene vehículo propio. Que tiene vehículo propio. Y un poco la congestión soslaya los principales problemas de transporte. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que se queda sin transporte público porque por los niveles de congestión los buses no pueden regresar a seguir tomando pasajeros de los barrios? Y ahí ellos tienen que arreglarse con camionetas, tienen que arreglarse con taxis piratas, una serie de temas que les eleve el costo de transporte a los más pobres. Paradójicamente, quien causa la congestión es el que compra vehículo, pero quien sufre la congestión es la gente del transporte público, que es la gente que no tiene carro, que no puede comprar y que es la mayoría de la ciudad. Entonces, yo creo que hay que mirar el problema de una forma un poquito más global y en el caso ya puntual de lo que ha anunciado el señor alcalde, me parece que hay un error de comunicación, por lo menos, porque parece el tema que no está totalmente debatido. Yo oí que empezaba a las 7 y terminaba a las 7, luego que empezaba ahora a las 5. Entonces a las 5 usted no le puede poner restricción porque entre las 5 y las 7 de la mañana no hay problema. Eso le iba a preguntar, ¿por qué adelantar esas 2 horas? ¿Justifica? Claro, no hay problema en cuestión de pico, pero sí hay problema en cuestión de despejar las vías para que se hagan los trabajos de repavimentación. Al menos lo uno está atado con lo otro en el caso de esta medida anunciada por el alcalde. Claro, pero en el caso, o sea,
no sé cómo esté planificada la pavimentación. Ha dicho 24/7. Sí, pero cada sector, o sea, puede hacerse un estudio de circulación vial para ese sector. Y empezar solo por el sur y luego con el norte, el centro. Y hay que programar las obras. Exactamente. Y para cada obra hay que hacer un estudio de impacto vial o de circulación vial. Entonces tiene que darse un tratamiento específico, un tratamiento que permita la circulación de las personas. Le pongo un ejemplo. En el caso de Guayaquil, en este momento se está construyendo la aerovía sobre la avenida Quito, que es la avenida principal de Guayaquil. Muy importante arteria. Bueno, claro. Se han tomado todas las medidas con medidas de circulación, ¿no es cierto? Y apenas, porque esto está medido, se está afectando 2 minutos a cada persona en la circulación. Pero esto está perfectamente identificado, está perfectamente medido, de tal manera de no afectar la circulación, y esto se está haciendo con una construcción de unas pilonas que se llaman estos postes enormes que van a sostener el sistema aerovía. Se lo está haciendo 24 horas, ¿no es cierto?, con unas restricciones mínimas a la circulación. ¿Y eso porque se hizo un estudio adecuado? Porque se hizo el estudio previamente, se analizaron las vías, etcétera, y se puso la semaforización y se puso todas las condicionantes para que la gente pueda circular. O quizá es un pretexto para imponer la medida con el argumento de la repavimentación y después decirnos, pues está bonito así, estamos menos congestionados, dejémosle nomás ahí. Pero eso no es sincero con la gente, ¿no es cierto? Porque usted tiene que ser sincero con la gente. Esto, si es que hay una medida de restricción que va a favorecer a todos porque se puede incrementar la velocidad de operación, disminuir la congestión, eso favorece a todos. O sea, la medida tiene que ser para favorecer, no para obstaculizar. Con la medida como está anunciada, la hora pico queda exactamente igual, excepto por los taxis que están siendo incluidos ahora en la medida. O sea, se va a aliviar un poco más, digamos. Tal vez por la ausencia, digamos, porque los taxis entran en la medida que se debió hacer desde el principio. Me he quedado sorprendido porque el alcalde ha dicho aquí en una entrevista que son 30,000 taxis en Quito. Es que eso es lo que hablamos hace un momentito. O sea, cuando se pone una medida de esas características y viene el tema de la demanda de cupos, porque este es un buen negocio para el taxi, entonces yo como municipio tengo que entregar cupos. Y todos sabemos los problemas que ha habido con la entrega de cupos. Entonces, con esta medida, si se da así, se mejorará en la hora valle, porque ahora las personas que logran circular después de la hora pico, ¿no es cierto?, ya no circularán. Entonces vamos a mejorar las horas valle, pero la hora pico, lo que nos dé la ausencia de los taxis que en ese día no estén circulando. Ahora, hay una preocupación adicional, ingeniero Arias, y es el hecho de que la decisión de repavimentar la ciudad de manera agresiva, rápida, que le obliga a tomar esta nueva medida de pico y placa, que todavía, insisto, no se sabe las horas precisas de cuándo inicia y cuándo termina, coincide lastimosamente con el regreso a clases de chicos de escuelas y colegios. Ese es otro tema que debería haberse tomado en cuenta, ¿no es cierto? Si ya se pensaba implementar esta medida, tenía que ser justamente cuando los chicos salieron de clases, ¿no? Para que la gente se vaya acostumbrando. No nos olvidemos que nosotros como ciudadanos tenemos compromisos de trabajo, tenemos compromisos de todo tipo y que ya programamos nuestras actividades. A veces los técnicos en el escritorio dicen, no, hagamos esto, como este caso de que van a reestructurar todas las rutas por el metro, que a mí realmente me da pavor, ¿no es cierto? Porque las personas, los ciudadanos, tienen un sistema de vida y un sistema de movilizarse, y esto altera lo cotidiano. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo sí creo que hay que restringir el vehículo particular, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo comunicando, porque también las personas a veces dicen, ok, nos van a restringir más. En Colombia, por el pico y placa, mucha gente después de un tiempo se quejó y esto y lo otro. Entonces el alcalde Enrique Peñalosa les dijo, bueno señores, ok, vamos a quedarnos esta semana sin pico y placa y después hacemos un referéndum. Bueno, volvió el caos en la gente no aguantó esa semana sin el pico y placa, y cuando hizo el referéndum,
o sea, abrumadoramente la gente le pidió pico y placa. Ahora, ¿podemos esperar que durante estos 8 meses, a pesar de estas medidas que se han tomado, vamos a tener caos vehicular? A ver, yo no sé exactamente todas las áreas que se van a afectar, ¿no es cierto? De hecho, si van a pavimentar y si van a haber obras en la vía, esas áreas va a ser tremendo. No creo que con solo esta medida eso se pueda No es enviar. suficiente. Yo creo que hay que tener planes de circulación. Hay nuestros amigos y colegas ingenieros que nos gusta intervenir ya directamente con la pavimentación, etcétera. A veces no se toma en cuenta el problema del tráfico que se está causando. Entonces tiene que haber para cada una de las intervenciones, tiene que estar absolutamente programada y coordinada con el plan de circulación para no afectar mucho a los ciudadanos. Es que quizá en el sitio donde entran a repavimentar, aparte del pico y placa o el hoy no circulo, o como se le denomine a la medida, seguramente sea necesario hacer contraflujos de tránsito, cierre de vías, poner vías alternas, etcétera. Exactamente, a veces hay que hacer obra civil, ¿no es cierto?, para abrir nuevas áreas para poder permitir que la gente circule. Porque esto afecta directamente a la economía de la ciudad, no nos olvidemos de eso. Todo esto afecta a la economía, afecta a las actividades se encarecen, la ciudad se encarece. Entonces eso no es bueno para nadie, o sea, hay que hacer los estudios bien, hay que estudiar bien cada medida, o sea, eso es lo que tal vez nos hemos olvidado en los últimos 10, 15 años, ¿no? De que para hacer cualquier intervención en la ciudad hay que estudiar bien el tema y hay que llamar a los técnicos para que puedan dar sus opiniones y hay que tomarse el tiempo para hacerlas. Y una vez que esté todo listo, entonces ya podemos sacar la medida. Pero me angustia un poquito de que saber que el señor alcalde dice primero de las 7 a las 7, después va todo el día, no es el pico y placa. Luego oí también, no, va a ser solamente la mañana. Entonces esto a los ciudadanos nos da unas señales contradictorias. Es lo mismo que cuando usted está en un avión y dice, ¿quién está a cargo de la nave? ¿No es cierto? Tiene la cosa clara, nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer y nosotros como ciudadanos tenemos que colaborar, pero tienen que darnos instrucciones claras y razones claras para poder hacer. Y nos deja ver también que la medida no está estudiada a fondo como usted está sugiriendo precisamente. Ese es un tema muy grave porque si los ciudadanos no confían en su líder, de que está haciendo la cosa bien estudiada, de que tiene razones, porque a lo mejor me afecta, pero yo como ciudadano digo, sí me afecta, pero estoy dispuesto a colaborar por el bien común de todos, porque veo que está claro el tema, ¿no? Pero si hay claroscuros ahí, la gente se pone recelosa y con razón. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, este es el punto de vista autorizado del ingeniero César Arias, él es experto en temas de movilidad y nos ha dado su criterio sobre este anuncio el señor alcalde de extender al menos, así lo vamos a dejar, el pico y placa que actualmente rige con ordenanza en la capital de la República. Queremos agradecer al ingeniero Arias por habernos atendido. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com. Seguimos ahora con Cristian del Alcázar Ponce en un avance de espectacular. María del Carmen, Freddy, gracias. Es un avance lo más espectacular el día de hoy. La ex representante de Alejandro Sanz, Rosa Lagarrigue, reclama 9 millones de euros. El miércoles tuvieron una audiencia de juicio. Blue Ivy, la hija de Beyoncé y Jay-Z, figura ya en la lista de temas exitosos de Billboard. Justin Bieber y Hailey Baldwin comparten un apasionado beso, mientras hay rumores de que se está preparando ya una ceremonia íntima de matrimonio. David Bisbal pide cuidar la privacidad de los niños en las redes sociales y Kanye West comenzó a construir cúpulas tipo Star Wars para personas sin hogar. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 19:30. Y ahora vamos con buenos consejos para ustedes, amigos oyentes. Aprovecha el 25% de descuento en restaurantes con tus tarjetas Produbanco los días jueves. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com.
Recuerda que no importa la edad o el momento de la vida en el que te encuentres, siempre hay una buena razón para prevenir. El Hospital Metropolitano pone a tu disposición sus planes de chequeos médicos para toda la familia. Conoce más ingresando a www.hospitalmetropolitano.org y agenda una cita llamando al 1-800-463-876. Ahora, además de escucharnos, nos puedes ver en vivo con una imagen perfecta. FM Mundo Live. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube o conéctate a través de nuestro nuevo portal fmmundo.com o nuestra fanpage en Facebook. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar. A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La selección de Ecuador podría tener un nuevo técnico en un mes. Así lo expresó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, quien señaló que en ese lapso de tiempo espera tener claro cuál es el proyecto para el fútbol ecuatoriano. Si Ecuador no tiene un proyecto futbolístico, vamos a seguir viviendo de las casualidades, indicó Egas en la rueda de prensa donde se anunció la terminación del contrato con el estratega colombiano Hernán Darío Gómez. Si hablamos de un modelo de juego, el técnico debe ser el gestor, estar alineado a ese modelo de juego. Tenemos la visión de un cuerpo técnico mucho más moderno, mucho más actual, añadió. Ecuador deberá jugar 2 partidos amistosos en septiembre. El 5 lo hará ante Perú, mientras que 5 días más tarde jugará ante un rival aún por definir. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Ahora en KFC, todos los días, al pagar con tu tarjeta de débito o crédito Produbanco, recibe el 20% de descuento en nuestro festín mega variedad. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2019. Vive una nueva experiencia en la revista más influyente del país. Siente Time Magazine en su edición 11. Siente la vida en amarillo, los trajes de baño, las gafas y todos los implementos que necesitas para disfrutar de esta temporada. Experimenta Ecuador y sus playas. Un recorrido por Los Ángeles, California. Portugal, un paraíso para veranear y las playas caribeñas más secretas. Descubre la paja toquilla, los gadgets infaltables, lo que el verano nos dejó y una entrevista exclusiva con Santiago Cruz. Disfruta los nuevos libros del mes, las bodas de oro de Woodstock, la caricatura de Bonil y una guía turística de verano. Siente Time Magazine. Eleva tu experiencia a lo más alto. Ya en circulación en todos los vuelos de nuestra aerolínea de bandera. También la puedes disfrutar en www.sientetamemagazine.com. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Petroamazonas CEP implementó 379 salvaguardas ambientales en los bloques 31 y 43 ITT ubicados en la provincia de Orellana en cumplimiento a la Declaratoria de Interés Nacional y del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Asamblea Nacional para esta operación. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar del tema petrolero, de la explotación del crudo, especialmente en los bloques 31 y 43 del denominado ITT, Pingo, Tambococha y Tiputini, que están muy cercanos a la zona amazónica, por cierto, donde se ubican los pueblos no contactados. Esto supone estrictos, rigurosas medidas ambientales, especialmente para no lesionar el espacio, el hábitat de estos ciudadanos ecuatorianos no contactados y la naturaleza, por cierto. Está con nosotros ahora mismo la ingeniera Vanessa Estrella, ella es jefe de Seguridad, Salud y Ambiente de Petroamazonas. Ingeniera Estrella, bienvenida a Notimundo, buenas noches. Buenas noches, Freddy, María del Carmen, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia.
Gracias por su tiempo, ingeniera. Cuéntenos cuáles son los recaudos ambientales que están tomando para la explotación de el ITT. Sí, bueno, primero comentarles que el proyecto ITT y el bloque 31 son uno de los proyectos más visitados, más controlados en el Ecuador, ¿sí? Además de todas las medidas que establece el plan de manejo ambiental, que forma parte de la licencia ambiental, Petroamazonas ha implementado medidas adicionales. Son salvaguardas ambientales, que son estándares que no establece la normativa, pero que Petroamazonas los incorpora para que podamos asegurar que estamos cuidando el ecosistema. Son estándares internacionales. Algunos son estándares internacionales, otros son desarrollos con profesionales ecuatorianos creados a la medida por la necesidad que tenemos. Por supuesto. Y claro, también esta operación cuenta con certificaciones internacionales basadas en estándares ISO que dan mucha más rigurosidad. Me gustaría contarles un par de estas salvaguardas, que por ejemplo son, cuando nosotros encontramos en los procesos ya operativos áreas biológicas sensibles, que por ejemplo son árboles de gran tamaño que son muy característicos en esta zona. De bosque primario. Así es. Lo que hacemos es preservar estos sitios, hacer variantes constructivas, y por eso trabajamos con un equipo multidisciplinario que lo denominamos topografía ambiental. Esta topografía está primero liderada por un equipo ambiental, biótico, y obviamente el equipo constructivo, que lo que hacen es ir verificando el sitio de la construcción previo a las aperturas para conservar estos sitios importantes. Y esto seguramente incrementa los costos. Por supuesto, significativamente, pero creo que es el costo que requiere el cuidado de un área sensible y tan importante para el país. Y además de eso, nosotros preservamos árboles que en las copas de los árboles se unen, ¿para qué? Que son puentes de dosel para nosotros, que permiten el tránsito de especies arbóreas de un lado al otro. ¿Para qué? Para evitar justamente que podamos dañar ese tránsito de las especies, los preservamos. En el caso de que no existieran estos árboles que unan en su copa de los árboles, hemos implementado naturales. Sí, hemos implementado puentes de dosel artificiales, que los hemos llamado, que incluso fueron sujeto de un reconocimiento por una entidad londinense en el 2015 por el desarrollo de esta. ¿Y cómo son estos puentes de dosel? Estos puentes de dosel incluso fueron probados aquí en el zoológico de Guayabamba, que básicamente son una especie de escaleras que se unen en la copa de los árboles con un material sintético especial, donde lo que hacen es justo esta característica de los puentes de dosel naturales, lo que hacen es la conectividad entre los árboles para que las especies arbóreas puedan trasladarse a través de estos puentes de dosel artificiales. Y seguramente para saber dónde ubicarlos hay un estudio previo, un análisis, una observación, etcétera. Por supuesto, previo a esto se hace un análisis. De hecho, desde la línea base del estudio se determina dónde está la mayor diversidad, cuál es el tránsito de las especies, la abundancia, y en función de ciertos criterios técnicos se ubican estos elementos para poder darle continuidad a las especies que están ahí. ¿Qué hacen para el tema de amortiguamiento de ruido, por ejemplo, que es un tema importante, más si sabemos que están muy cerca de la zona de amortiguamiento a la zona intangible, así denominada, donde se encuentran y está delimitada en favor de los no contactados de la Amazonía? Por supuesto. Bueno, es importante primero puntualizar que dentro de los 3 campos que tenemos, Tiputini, Ispingo y Tambococha, el área de Tiputini está fuera del Parque Nacional. Tambococha, que es el área donde estamos interviniendo en este momento, si bien es cierto, ya está dentro del parque, y obviamente el área final, que es Ispingo, que estaría colindando con la zona de amortiguamiento. En las 3 áreas, independientemente de que estén dentro o no del parque, tenemos las mismas medidas de control. En cuanto al ruido, pues, por ejemplo, en el bloque 31, donde ya tenemos una fase de operación continua, no tenemos generación eléctrica en las plataformas. Toda la generación eléctrica está fuera del parque, y el procesamiento del fluido que se obtiene de estos procesos no se lo procesa dentro del parque, sino afuera. O sea, las denominadas piscinas están fuera. Bueno, toda la planta de procesamiento está fuera del parque, y no tenemos generación dentro del parque. ¿Ya? Ahora, en el bloque 43, que está en desarrollo, tenemos medidas estrictas de control justamente para la generación temporal. Esto es pantallas y generación insonorizada, que permite minimizar al máximo la generación del ruido. Generalmente allá no existe el cable de tendido eléctrico y la generación eléctrica que necesitan para operar los pozos en zonas
tan remotas de la Amazonía es térmica y es con motores y eso genera ruido. La generación permanente de esta operación, por supuesto, a través de un cable se traslada junto al ducto y es la que traslada la generación desde fuera del parque hacia el interno de las plataformas, justamente para no mantener de manera permanente generadores. Puntualmente, la licencia ambiental permite generar de manera temporal en ciertas actividades, sobre todo al inicio de la operación. ¿Qué protocolos tienen previsto, por ejemplo, para la eventualidad de que se acerquen personas no contactadas a las zonas de operación petrolera? Eso no está descartado, más allá de que estén fuera de la zona intangible. Sabemos que son tribus nómadas las que habitan en la zona. Correcto. Bueno, es importante mencionar que la autoridad que ejerce el control y el seguimiento y monitoreo permanente a estos pueblos en aislamiento voluntario es la Secretaría de Derechos Humanos. Producto de eso se generan protocolos y códigos de conducta, incluso con criterios internacionales que son de cumplimiento obligatorio de Petroamazonas. Estos códigos forman parte de nuestras operaciones. Todo el personal, tanto directo como contratista de Petroamazonas, conoce a detalle y es capacitado permanentemente sobre estos protocolos, donde tenemos una acción en el caso de un avistamiento. Nosotros generamos una alerta para que la autoridad de control ejerza su investigación correspondiente. Y adicional a eso, Petroamazonas provee ciertos apoyos logísticos a través de un convenio a la Secretaría de Derechos Humanos para que pueda ejercer este seguimiento y control a esta acción. Y ese es el seguimiento que nosotros hacemos, es decir, que nosotros siempre estamos listos a generar una alerta en el caso que hubiere un avistamiento. Y para el tema, ¿hay algún tipo de vigilancia en video, por ejemplo, cámaras dispuestas que puedan alertar la cercanía de personas en aislamiento voluntario? El Ministerio, en general, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un protocolo en el cual son los encargados de la instalación, el monitoreo y la administración de estas imágenes. Evidentemente sí, tienen instaladas unas cámaras trampa que permiten evidenciar justamente si hay o no presencia de algún avistamiento. En el tema industrial, ¿qué más nos puede contar como medidas adicionales que preserven la naturaleza, o como ustedes les denominan, protocolos ambientales? Bueno, dentro de los protocolos ambientales, como bien lo había mencionado, las salvaguardas ambientales que nosotros generamos nos permiten mantener la ecología y el equilibrio del ecosistema en el sitio. Todos nuestros procesos de monitoreo permanente, que son bastante estrictos en el tiempo, nos han permitido evidenciar que la diversidad de las especies se mantiene, que nuestra operación no ha generado un impacto irreversible, todo lo contrario, que nuestra operación puede ser amigable, que puede convivir una operación limpia, una operación segura y social y ambientalmente responsable con las comunidades cercanas y también obviamente con la naturaleza. Tal vez un ejemplo adicional de una medida o una salvaguarda es que en las actividades constructivas, en los accesos ecológicos que tenemos, nosotros igual, a través de un análisis técnico, instalamos unas especies de túneles que lo que permiten en cambio es el traslado de las especies mamíferos grandes a través de estos sitios. Lo mismo que hacen con los puentes, hacen en la tierra. Y adicional a eso, nosotros también tenemos un monitoreo permanente con cámaras trampa que nos permiten verificar la presencia de estas especies y avistamientos que usan estos sitios. Todas las actividades, como bien lo mencionaba, también vienen de un desarrollo y una creatividad técnica de todo un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos ecuatorianos, que nos hemos esforzado por hacer de este un proyecto, el mejor proyecto del país. En ese sentido, por ejemplo, las actividades constructivas y en las actividades de perforación, Petroamazonas ha recibido reconocimientos por generar proyectos con actividades nuevas no establecidas en la industria. Por ejemplo, construcción de accesos ecológicos en sitios pantanosos con una metodología que llamamos geocontenedores, que reducen el impacto, que reducen la cantidad del área. Por ejemplo, la perforación con geocontenedores, que lo que hacen es recolectar el fluido que sale del pozo y evitar que eso vaya a superficie, a pesar de que es un área industrial, pero evitamos justo el impacto en área de superficie. Entonces son muchos controles que nosotros generamos justamente para asegurarnos que hacemos un trabajo responsable y limpio.
Una pregunta final, ¿el manejo de desechos es especial, es con mayor rigurosidad? Porque, por poner un ejemplo, en el Cuyabeno, las hostales que existen ahí hacen un manejo íntegro de los desechos. Las personas que ingresan no pueden ingresar con alimentos ni botellas de ningún tipo, todo les proveen estas hostales, estas hosterías, porque tienen un manejo muy riguroso de los desechos. Bueno, por supuesto, la legislación establece controles y mecanismos de manejo de desechos, tanto peligrosos como no peligrosos. Y dentro de ello, nuestra obligación es gestionar todos estos desechos con un gestor calificado. Todos estos desechos son, trasladados fuera de la operación con un gestor calificado por el Ministerio del Ambiente para su gestión. Una empresa privada. Por supuesto, que tiene una licencia ambiental para gestionar estos elementos. Ahora, hay residuos no peligrosos que se generan orgánicos, que se los trabaja directamente con las comunidades. Entonces existen convenios con los cuales podemos trabajar de la manera directa con ellos. Es importante que además uno de los hitos de este proyecto es el desarrollo local y el desarrollo nacional. ¿Sí? Petroamazonas, a través de este proyecto, ha generado más de 290 millones de dólares de inversión nacional, que genera más o menos un 81% de participación nacional con más de 40 empresas. Entonces, para darles un ejemplo, los separadores, que son equipos extremadamente grandes para el proceso de producción que antes se los importaba, ahora se los construye aquí en el Ecuador. Y, por ejemplo, para las comunidades hay una inversión importante, la generación de empleo y además de servicios locales. Ahora ellos han generado microempresas. Fomento de pequeñas empresas que ofrecen servicios. Por supuesto. Esto a las empresas les ha generado locales más de 200 millones de dólares por esta situación. Y ellos más o menos perciben aproximadamente $120,000 mensuales entre salarios del personal que trabaja en el sitio, así como los servicios locales que Petroamazonas y sus contratistas requiere de estas comunidades. En buena hora que sea así, en buena hora por la naturaleza, por las especies nativas del sector y por supuesto por aquellos ciudadanos ecuatorianos en aislamiento voluntario. Queremos agradecer a la ingeniera Vanessa Estrella, y es jefe de Seguridad, Salud y Ambiente de Petroamazonas, contándonos los protocolos de seguridad ambiental adicionales a los normales que se toman en la explotación del bloque ITT, especialmente los bloques 31 y 43. Ingeniera Estrella, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Gracias, María del Carmen. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro portal www.fmmundo.com. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Chevrolet, Find New Roads. En FM Mundo, esto es Ruedas. Con Hugo Vargas. Bienvenidos a Ruedas por FM Mundo 98.1 para conocer lo más importante del mundo motor ocurrido en julio. Max Verstappen pulverizó a sus rivales en Austria. Lewis Hamilton tuvo su mejor domingo en Silverstone, pero acabó 11º en Alemania, mientras que Max escribía su segunda victoria en la máxima categoría del automovilismo en Hockenheim. En MotoGP, en cambio, Maverick Viñales conquistó en julio su primera victoria del año, mientras que Marc Márquez ganó por 10ª vez consecutiva en Sachsenring, Alemania. En julio concluyó en las calles de Nueva York y con doble fecha la 5ª temporada de la Fórmula Eléctrica, que por segunda vez coronó al francés de Tichita, Jean-Alain Bernier. En el país, en cambio, GM OBB Ecuador logró la recertificación BIQ4, Build and Quality Level 4, el más alto reconocimiento que entrega General Motors a nivel mundial a las plantas que cumplen con los más altos estándares de calidad, acorde con el sistema global de manufactura. Finalmente, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil, General Motors Isuzu Camión Andino presentó el renovado portafolio de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario.
Este fin de semana tú eliges cómo estrenar en nuestros concesionarios. Con cuotas y entradas más bajas, seguro y matrícula gratis. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a tu concesionario Chevrolet más cercano este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 y aprovecha increíbles beneficios en todos nuestros modelos. Chevrolet. Find new roads. Próximamente disfrutarás de un concierto totalmente romántico. ¿Cómo haces? Santiago Cruz y Cani García. Uno de los más destacados cantautores de Latinoamérica presenta su nuevo tour. El Elemental 2019. Por primera vez en Quito. Cani García, ganadora de 3 Grammy Latinos, en un show fantástico. 5 de octubre, Teatro Ágora, Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Centro Comercial El Recreo, Quorum y Mall El Jardín. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Cani García y Santiago Cruz se lo trae. Top Shows, 25 años cumpliendo. Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce. Y enseguida continuamos con nuestra compañera Priscila Romero, que nos trae el resumen diario de la jornada. En Notimundo, resumen de noticias. Freddy, María del Carmen, finalizamos con nuestro resumen. La Asamblea Nacional inició este jueves el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal, que incluye iniciativas en materia de lucha contra la corrupción, delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños y adolescentes, seguridad ciudadana y reformas penales en materia de tránsito. Y a través de una cadena de televisión, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que desde ayer miércoles empezaron a pagar en bonos las compensaciones jubilares a 250 personas. En lo internacional, los gobiernos de Paraguay y Brasil firmaron la anulación del acta que fue firmada en mayo para la contratación de energía de la hidroeléctrica Itaipú, gestionada de forma bilateral ante la crisis política desatada en Paraguay. Y la Iglesia Católica alertó este jueves que la violencia contra las mujeres en Bolivia sigue aumentando alarmantemente tras 74 casos de femicidio en lo que va de este año. Priscila Romero, Notimundo. Gracias a Priscila y gracias a ustedes, amigos oyentes, que todos los días nos dispensan con su confianza y sintonía. Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche. Ya viene Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Redacción y redes sociales, Nicole Moncayo. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación general de noticias, Priscila Romero. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Con Bancard, nadie te quita lo vivido. Hospital Metropolitano, la salud es nuestra pasión. Tarjetas Banco Pichincha Miles, elegir es la recompensa. Metro, el diario que lee todo el mundo. Corporación Keyport. Produbanco, Grupo Promérica. FM Mundo presenta Cuentas Claras con Claudia Roura. Hola a todos, bienvenidos a Cuentas Claras. Hoy hablaremos de las consecuencias de incumplir con tu crédito. Si tienes un crédito, lo más importante es administrarlo bien y cumplir con los pagos. Si no, las consecuencias pueden ser desastrosas, como por ejemplo, bloqueo a créditos y o préstamos. Es decir, ser un mal pagador frenará un nuevo crédito.
Limitaciones laborales. Algunas empresas consultan las centrales de riesgo para identificar a las personas que están pensando en contratar. También dificultades adicionales como contratar servicios públicos, obtener un seguro, contratar planes de telefonía celular, alquilar una vivienda, etc.